nombre es Margie Rincón. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en sexología, tengo un doctorado en ciencias humanas y sociales, eh, y todavía estoy estudiando. Estoy en este momento haciendo una especialización en clínica porque siempre van a haber más cositas para aprender, ¿sí? Soy colombiana y el día de hoy les hablaré o vamos a conversar un rato sobre el pánico. Pero recordemos que el pánico proviene de algo muy especial, que es la ansiedad. Entonces, hoy vamos a estarnos moviendo entre la ansiedad y el pánico que se generan en los encuentros sexuales. Hay unas respuestas a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel fisiológico. ¿Cuáles son las respuestas a nivel fisiológico? Por lo general, cuando nos damos cuenta, que algo empieza a ocurrir en nuestro cuerpo, ahí en ese momento empezamos a generar eh, una cierta sensación de estrés. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer a nivel fisiológico sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, empieza a aparecer esa sensación en el estómago como si algo me fuera a pasar. Entonces, esas respuestas de sudoración y esa aceleración del ritmo cardíaco, ese enrojecimiento en la piel, hace que prácticamente yo empiece a ser consciente que algo está sucediendo. Pero automáticamente, ¿sí? Automáticamente, ahí empiezo a pensar, ¿se van a dar cuenta? ¿Se van a dar cuenta que estoy sudando? No, estoy ansioso. Entonces ahí empieza a aparecer unas respuestas a nivel cognitivo. Y pues todo viene de manera desencadenado. También aparecen unos comportamientos o empezamos a tener unas actitudes a nivel motor. Entonces empiezo a intentar evitar, ocultar lo que me está pasando, pero todas estas situaciones hacen que me exponga, que me ponga en evidencia y que pues la situación sea un poco más tensionante o que se genere un nivel más alto de ansiedad. Precisamente cuando estamos en medio de un encuentro sexual, eh, el encuentro sexual genera varias respuestas. Primero genera una presión. En el caso del hombre hay una presión sexual, hay una presión a una evaluación. Y en el caso de las mujeres, pues también, pero es diferente, ¿sí? Porque a nivel masculino hay una presión en donde el hombre, a nivel masculino, el hombre siempre debe tomar la iniciativa, siempre debe saber un poco más. En el caso de la mujer es diferente. Cuando yo hablo de esa evaluación de las crisis de pánico a la hora de un encuentro sexual, por lo general, esto se suele presentar, y lo digo a nivel de experiencia con mis pacientes, se presenta más en hombres que en mujeres, precisamente por esa presión social, por ese papel que el hombre tiene en la cama. Pero entonces, antes de eso, tenemos que tener en cuenta que esto no solamente le pasa a todos los hombres, ¿sí? Esto le pasa a los hombres que tienen unos niveles de ansiedad mayores que el resto del común. ¿Qué pasa? Todos nosotros, porque entonces en ese caso todos empezaríamos a decir, entonces a mí también me va a pasar. No, el tema está relacionado a que el estrés es normal, tener estrés es normal. Cuando nosotros tenemos estrés, pues el estrés nos impulsa, el estrés nos ayuda, nos motiva, pero cuando el nivel de estrés sobrepasa unos niveles, se convierte en ansiedad. Pero cuando igual la ansiedad sigue incrementando, entonces empieza a sobrepasar unas respuestas de angustia. Las respuestas de angustia empiezan a salir estas respuestas que ahorita estaba mencionando y llega un momento característico en donde no solamente se dan las respuestas, sino que es como que si todo llegase al mismo momento y al llegar al mismo momento lo que genera es bloquea una respuesta, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener un encuentro sexual,
con mi chica, en este caso, el hombre, y va a ser la primera vez o va a ser la segunda vez o yo estoy saliendo con alguien en el primer mes, pues recordemos que cuando empezamos a salir con alguien, pues hay mucha ansiedad porque pues queremos que todo se dé perfectamente, pero también hay algunos hombres que los encuentros sexuales generan presión. Entonces, presión, ¿por qué? Porque los pensamientos que giran alrededor es, ¿se va a dar cuenta? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que sí voy a rendir? ¿Será que sí voy a dar la talla? ¿Será que sí le va a gustar? ¿Sí? Entonces, ese pánico en los encuentros sexuales, esas respuestas generan un bloqueo. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto algunas veces pensamos, no, esto no me puede pasar a mí. Sí, esto pasa más, realmente es muy común en algunos casos, en algunos casos y para algunos hombres. Pero esto está relacionado con unas historias de ansiedad que cada uno tiene, ¿sí? Todos nosotros tenemos unos niveles, pero también está relacionado porque no gestionamos bien nuestras emociones, ¿sí? No nos conocemos, no reconocemos, no hacemos conciencia. Y cuando me veo expuesto es que empiezo a sudar y sudo, y la taquicardia. ¿Y qué pasa? Pues entonces voy a tener una respuesta y que realmente me va a generar mayor ansiedad porque quiero sentir, quiero hacer disfrutar a mi pareja y definitivamente, pues no, porque todas estas respuestas del sistema autónomo está súper activado. Entonces es donde no se da la respuesta que él quería y al no generarse la respuesta, entonces viene ese sentimiento de culpa, vienen esos señalamientos. ¿Y qué va a pasar? Que la próxima vez que se vaya a generar un encuentro, pues se va a evitar. Eh, Resulta realmente el miedo, por lo general, es una respuesta que resulta desproporcionada a la exposición del encuentro sexual. O sea, la respuesta es desproporcionada o desajustada. Y empezamos a percibir que se eleva la intensidad y se convierte en un comportamiento desadaptativo. El miedo es una respuesta también de alarma. Empiezo a percibir que estoy en peligro, que algo malo me va a pasar, ¿sí? Y realmente, ¿qué es el pánico? ¿Sí? ¿O cuáles son los ataques de pánico? Según el DSM-5, los ataques de pánico surgen sin una causa aparente. Realmente son periodos de intensa sensación de miedo. O sea, son periodos intensos de una sensación de peligro. Algo malo me va a pasar, algo malo va a suceder. Entonces empiezo a percibo que algo malo va a pasar y a esto se le acompaña fuertes latidos del corazón. Démonos cuenta, el canal fisiológico empieza a hacer su labor de una manera desproporcionada. Entonces, fuertes latidos del corazón, sudoración, mareos, náuseas y un sentimiento no va a funcionar. Acá yo me va a ir mal. Entonces, démonos cuenta, el miedo es una respuesta donde me siento, ¿sí? Donde yo me siento en alerta, en alarma. Pero el pánico es esa misma respuesta acompañada de respuestas fisiológicas. No siempre que tenemos miedo, la intensidad, ese periodo intenso llega. Yo puedo tener miedo, porque todos en la vida tenemos miedo. Yo puedo tener miedo, pero no necesariamente voy a tener una respuesta de mi canal fisiológico. Entonces, el ataque o el pánico está relacionado con una intensa respuesta de
estos pensamientos de sensaciones de alerta y unas respuestas intensas en nuestro canal fisiológico. Y es cómo se ve o cómo se ve o cómo afecta la respuesta sexual. Vamos a pensar que esta persona, pues es una persona ansiosa y va a estar expuesta a un encuentro sexual. Entonces, en el encuentro sexual, eh, bueno, será que sí va a funcionar? ¿Será que sí voy a dar la talla? Y empiezan a aparecer pensamientos alrededor de, o sea, el canal cognitivo se activa, ¿sí? Pensamientos de alerta, pensamientos de peligro, no voy a funcionar. Y en el momento del encuentro, los pensamientos que giran, en el momento está presente el pensamiento, viene acompañado de igual, hay sudoración, y lo que va a suceder de sudoración y palpitación, y empieza a haber unos pequeños temblores. Y lo que va a suceder es que se va a producir la respuesta sexual. O, en un caso de disfunción eréctil, o se va a eyacular más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy generando o centrándome precisamente en eso que me causa temor. Entonces, realmente, nosotros, los seres humanos, eh, sentimos ansiedad, es por esa sensación de alarma, pero esa sensación de alarma de que no voy a tener un buen funcionamiento, de que no voy a dar la talla, ¿y qué va a pasar? Como estoy centrado en esa situación de peligro, pues a mí se me va a olvidar lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo en ese momento, descuido completamente el encuentro sexual, descuido mi pareja y me centro única y exclusivamente en la respuesta de peligro, en la respuesta de alarma. ¿Qué pasa? Pues ahí se da un desajuste porque no se disfruta, hay un sinsabor en la pareja y hay sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Por no haber sabido manejar la situación. ¿Qué pasa posterior a ello? Pues hay pensamientos generados porque obviamente están relacionadas a no doy la talla. Ya, en fin, no doy la talla porque me pasó, pero yo no solamente estoy pensando, ahí yo solamente me centro en no haber tenido una buena respuesta, pero no me centro en lo que yo también generé, porque realmente no nos damos cuenta, eso nos suele suceder, que no nos damos cuenta que yo también o sea, yo también generé, acondicioné todo una situación para que no se presentara una respuesta sexual. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer para poder manejar estas respuestas desadaptativas, porque son respuestas desadaptativas, lo primero que tenemos que hacer es primero hacer conciencia de lo que me está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre queremos ir y solucionar todo rapidito, ¿sí? Todo lo queremos solucionar rapidito. Ser conscientes que no sola, mi cabeza no funciona sola, que así como los tres canales, que son importantes, el fisiológico, el cognitivo y el motor, pues que también necesito hacer un abordaje, necesito buscar ayuda profesional, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar que necesito ayuda. En segundo momento, lo que tenemos que hacer es identificar los tipos de pensamientos que giran alrededor a la evaluación en los encuentros sexuales o a la evaluación sexual. ¿Cuáles son? Eso los psicólogos les solemos llamar distorsiones cognitivas o errores de pensamiento. Claro está, por medio del enfoque cognitivo-conductual. O algunos autores o algunos profesionales le llamamos a eso
esquemas cognitivos. Entonces es, primero, hacer consciente qué tipo de pensamientos automáticos yo estoy presentando frente a la respuesta. Los pensamientos automáticos son los errores cognitivos o los pensamientos. Entonces, ¿qué tipo? Pero eso se hace con ayuda profesional. Entonces, yo tengo que hacer consciente qué tipo de pensamientos giran alrededor de la respuesta y si este tipo de pensamientos todo el tiempo están relacionadas a una respuesta donde me siento amenazada. No voy a funcionar, no voy a dar la talla, se va a dar cuenta. Entonces, el hacerlos consciente, el clasificarlos, el listarlos, me ayuda a mí a darme cuenta que estoy reproduciendo este tipo de pensamientos, que estoy funcionando en automático. Y bajo el enfoque cognitivo-conductual se hace un entrenamiento para enseñarle a la persona a que aprenda a buscar pensamientos alternativos frente a, claro, esto no se hace solo, porque también necesitamos trabajar algunas técnicas de sensibilización, de relajación, de mindfulness también que se utiliza para relajar y permitir que el cuerpo también tenga una mejor respuesta frente a unas situaciones o unos pensamientos. Claro, esto no quiere decir que jamás en la vida vamos a dejar de pensar como pensamos. El objetivo es que la persona aprenda a disminuir este tipo de pensamientos. Porque decir, nunca en la vida vas a volver a pensar así, pues yo creo que tampoco tenemos que decir mentiras, pero porque esto nos pasa frente a la respuesta sexual, ¿sí? Pero también démonos cuenta que por lo general, si tendemos a tener pensamientos negativos, tendemos a tener pensamientos negativos en todos los aspectos, en todas las áreas. Entonces, el objetivo es que la persona haga conciencia de este tipo de esquemas, de este tipo de pensamientos y se entrene para que aprenda a buscarlos de manera alternativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto solamente se hace por medio de un abordaje de psicoterapia y de esa manera aprende a gestionar las emociones, a gestionar los pensamientos, donde se busca un equilibrio que tenga una mejor respuesta de manera el sistema autónomo, el canal fisiológico y el canal cognitivo. Ah, muy interesante, habrá que ponerlo en práctica. Sí, por eso es tan necesario pues buscar ayuda profesional y trabajar con un profesional que sepa y que maneje este tipo de técnicas. Bueno, el mensaje que le quiero compartir a todas las personas que hoy nos están escuchando es que no, primero que todo, cuando identifiquemos si este tipo de situaciones nos llegamos a presentar en algún momento de la vida, porque todos estamos expuestos en algún momento de la vida, primero, no lo evitemos, no nos hagamos lo que no nos está pasando, sino lo contrario, hagamos conciencia que nos está pasando y que necesitamos buscar ayuda, que siempre, si yo soy consciente de que algo está pasando, realmente, voy a buscar un equilibrio entre mi parte cognitiva, entre mi parte fisiológica y entre mi parte motora. Entonces, la invitación para todos y para todas es que todas las personas en algún momento de la vida nos dejamos llevar por este tipo de respuestas de amenaza, de que algo va a pasar. Y solamente me centro en las amenazas, solamente veo las amenazas y no reconozco las habilidades que tengo. Entonces, tampoco nos sintamos mal porque nos está pasando, porque a veces también pensamos que nos estamos volviendo locos. Eso es algo súper importante, pero no es, realmente son respuestas que se han ido aprendiendo, que son respuestas desadaptativas y que necesitamos un acompañamiento profesional. Entonces, mi invitación a buscar ayuda, a hacerlas conscientes. Antes de buscar ayuda, tengo que hacerlas conscientes para poder buscar la ayuda.
Entonces, no nos dejemos, no dejemos que el miedo nos invada, porque muchas veces el miedo en una gran intensidad se convierte en pánico. Y el pánico bloquea completamente la respuesta sexual. Hasta el punto, porque he llegado a tener pacientes que dicen, doctora, en un encuentro sexual, me dicen, doctora, nunca encontré la vagina de mi pareja. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta hasta dónde nos llega, porque el pánico no nos hace ni ver ni sentir, nos, todos los canales, todas las respuestas sexuales, es como si como si se difuminaran y solamente me centro en el miedo, en el pánico que me genera la exposición de un encuentro sexual.